Después de que mi esposo murió, mi nuera me miró con frialdad y dijo: «O trabajas, o te vas de esta casa». Yo todavía llevaba el vestido negro del funeral. Las flores del velorio seguían marchitándose en la mesa cuando salí con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos. Semanas después, acepté un trabajo como cuidadora interna de un hombre paralizado, un desconocido con una casa demasiado grande y demasiados silencios. No sabía entonces que esa decisión cambiaría mi vida, ni que una noche alguien entraría a escondidas en esa casa y que todo lo que parecía perdido empezaría a revelarse. Me llamo Elena Ríos, tengo 65 años y durante 43 fui esposa de un solo hombre, Manuel. No éramos ricos, tampoco infelices. Éramos constantes, y a nuestra edad eso ya es mucho decir. Manuel murió una madrugada de martes. No gritó, no se quejó, solo apretó mi mano y dejó de respirar, mientras la radio seguía sonando bajito, como si no se hubiera enterado de nada. El doctor dijo que fue rápido. Yo sentí que el mundo se detenía. El velorio duró 2 días. Vecinos primos lejanos, gente que no veía desde hacía años. Yo servía café sin probarlo, asentía sin escuchar, agradecía sin sentir. Y fue en la cocina, el tercer día, cuando Laura decidió que ya había esperado suficiente. Laura es mi nuera. Siempre fue elegante. Siempre habló, como si la vida fuera una negociación constante. Entró con tacones altos, dejó su bolsa de marca sobre la mesa, la misma mesa donde Manuel desayunó durante décadas, y me miró como quien evalúa un mueble viejo. «Tenemos que hablar», dijo. Mi hijo Javier estaba detrás de ella. No levantó la vista. «Dime, hija», respondí con la voz cansada. «Así no, Elena. Esto no es personal. Es práctico», cruzó los brazos. «Esta situación no puede seguir». Cerré la llave del fregadero con cuidado. «¿Qué situación? Que vivas aquí, que dependas de nosotros». Sentí el golpe seco. «Laura, apenas enterramos a Manuel». «Lo sé», respondió. «Pero la vida no se detiene. Yo tengo mis gastos, mis hijos, mis deudas». Esa palabra quedó flotando. Deudas. «¿Puedo ayudar?», dije. «Con lo poco que recibo. Cocino, cuido a los niños». Laura negó con la cabeza. «Eso no alcanza ni para la luz, y no voy a mantener otra boca». Javier dio un paso al frente inseguro. «Laura, es mi mamá». Ella lo miró con dureza. «¿Y quieres que nos hundamos con ella?», le susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. «¿Quieres que perdamos la casa?». La taza se me resbaló de las manos. Se rompió en el piso. Nadie se agachó a ayudarme. Elena continuó. «Laura, te doy opciones. Busca trabajo. Hay empleos para cuidar gente mayor, internos. Pagan bien. Y si no puedo…». Laura me sostuvo la mirada. «Entonces tendrás que irte». No gritó, no insultó, y eso fue lo peor. Esa noche dormí en la sala. Escuché a Javier discutir en voz baja con su esposa. Palabras como banco, plazos, embargo. Al amanecer, entendí que ya no había lugar para mí. Me fui 2 días después. Con una maleta, dejé atrás una casa que ya no me pertenecía, aunque llevara mi nombre en cada pared. Las semanas siguientes fueron una mezcla de vergüenza y cansancio. Fui a una oficina de empleo, revisé anuncios en el periódico, pregunté en la parroquia. No quería caridad, quería trabajar. Fue en una hoja mal impresa donde leí: «Se solicita cuidadora interna. Adulto mayor con movilidad reducida. Buen sueldo. Requisitos: discreción y carácter firme». No mencionaba nombres ni direcciones. La entrevista fue al otro lado de la ciudad. Una casa enorme, silenciosa.
Una mujer llamada Patricia me recibió con gesto serio. «El señor Hernández es exigente», me advirtió. «No es un trabajo para cualquiera». «No busco facilidad», respondí. «Busco estabilidad». Me hizo pasar. El despacho era amplio. Ventanales, estanterías, silencio. Y allí estaba él. Hernández, cabello canoso, mirada aguda, en una silla de ruedas, sus manos fuertes, su postura recta. «Siéntese», ordenó. Me observó largo rato. ¿Por qué quiere este trabajo? Pensé en Laura, en la taza rota, en la calle. «Porque sé cuidar», dije, «y porque necesito hacerlo bien». Asintió lentamente. «Aquí se trabaja con respeto y sin curiosidades innecesarias». «Lo entiendo. Empieza hoy. Es interna». Esa noche, ya instalada en una habitación impecable, me acosté sin desvestirme. La casa crujía. Los pasillos eran largos, demasiado. Cerca de la medianoche escuché pasos. Una puerta abriéndose. Un silencio contenido. Me levanté despacio y miré por la rendija. Vi una sombra entrar al despacho del señor Hernández. No encendió luces. Sabía exactamente a dónde iba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Y entonces comprendí que ese trabajo no solo me había dado un techo, sino que me había colocado sin saberlo en medio de algo mucho más grande. No dormí bien esa primera noche. No fue miedo exactamente, sino una sensación extraña, como si la casa me observara a mí. El silencio aquí no era descanso, era vigilancia. Me quedé sentada en la cama hasta que el cielo empezó a aclararse, escuchando el tic-tac de un reloj lejano que no sabía de dónde venía. A las 7 en punto me levanté y fui a la cocina. Patricia ya estaba allí revisando una lista pegada en el refrigerador. «El café se sirve a las 7:15», dijo sin mirarme. «Ni antes ni después». Asentí. Mis manos temblaban un poco al encender la cafetera. Pensé en Manuel. Él siempre decía que el orden es una forma de respeto. Aquí el orden parecía una obsesión. El señor Hernández apareció exactamente a las 7:15. Se movía con soltura en la silla de ruedas. Sus brazos eran fuertes entrenados. Noté que podía impulsarse sin ayuda, girar con precisión, detenerse cuando quería. Sus piernas inmóviles descansaban cubiertas con una manta ligera. Probó el café. No dijo nada. Eso me puso más nerviosa que cualquier crítica. «¿Durmió?», preguntó finalmente. «Poco, señor». «Aquí cuesta dormir al principio», respondió. «Las casas grandes guardan ecos y los ecos confunden». No supe qué decir. Me limité a acomodar el periódico como me habían indicado, alineando cuidadosamente las hojas. «¿Siempre ha trabajado como cuidadora?», preguntó sin levantar la vista. No respondí. Fui auxiliar de enfermería hace muchos años. Luego me dediqué a mi casa, a mi familia. ¿Y ahora? Ahora trabajo. Asintió como si esa respuesta fuera suficiente. El día transcurrió entre rutinas estrictas, medicamentos a horas exactas, comidas medidas. Nada quedaba al azar. Patricia observaba todo con atención profesional, pero noté algo más en ella. También estaba alerta, como si esperara un error. Por la tarde, mientras empujaba la silla del señor Hernández por el jardín, me atreví a romper el silencio. «¿Siempre vive solo?», pregunté. «Siempre que puedo», respondió. «La soledad es más honesta que muchas compañías». «Debe ser difícil». «Lo difícil no es estar solo», dijo. «Lo difícil es descubrir que no se puede confiar». Sus palabras me atravesaron. Pensé en Laura, en Javier, en cómo una casa llena puede volverse extraña de un día para otro. Esa noche, mientras ordenaba la cocina,
Patricia se me acercó. «Quiero ser clara con usted, señora Ríos», dijo en voz baja. «Aquí no buscamos simpatía, buscamos estabilidad. Eso quiero yo también». Me sostuvo la mirada. «Entonces haga solo su trabajo y no se meta donde no la llaman». Asentí, pero ya era tarde para no haber visto nada. Cerca de las 10 mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. «Mamá, ¿estás bien?» Me senté en la cama antes de responder. «Sí, estoy trabajando». Pasaron unos segundos. «Laura dice que ese lugar no es seguro, que deberías volver». Sentí un nudo en el estómago. «No tengo a dónde volver», escribí. El mensaje tardó en llegar. «Lo sé, perdón». No decía más, nunca decía más. Esa noche escuché de nuevo pasos en el pasillo. Esta vez no me levanté, me quedé inmóvil contando mis respiraciones. Los pasos se detuvieron frente al despacho. Una puerta se abrió, se cerró. Todo volvió al silencio. A la mañana siguiente, el señor Hernández me llamó a su despacho. «Necesito que me diga algo», dijo. «¿Anoche escuchó ruidos?» Sentí que el pulso se me aceleraba. «Escuché pasos», respondí. «Pensé que era normal en una casa así». Me observó con atención, no con sospecha, con evaluación. «Aquí no hay movimientos innecesarios», dijo. «Todo se registra». Entonces, dudé, tal vez no fue nada. No respondió de inmediato. Giró la silla y se acercó al escritorio. Abrió un cajón, revisó unos papeles, los volvió a guardar. «Tal vez», dijo finalmente, «pero prefiero saber cuándo algo deja de ser normal». Ese mismo día, Patricia recibió una visita inesperada. Un hombre de traje oscuro, sonrisa fácil, mirada inquieta. No se presentó ante mí. Solo habló con ella en voz baja cerca de la entrada. «¿Quiénes?», pregunté cuando se fue. «Un conocido del señor», respondió. «Asuntos antiguos». Esa palabra volvió a resonar. «Antiguos». Por la tarde, mientras acomodaba unos libros en la biblioteca, encontré una fotografía vieja olvidada entre páginas. Un hombre joven de pie junto a otro. Uno de ellos era claramente el señor Hernández décadas atrás. El otro, tardé un segundo en reconocerlo. Era Manuel. Mi corazón dio un vuelco. No quise sacar conclusiones apresuradas. Dejé la foto donde estaba, pero algo dentro de mí empezó a unir puntos que no quería unir. Esa noche el mensaje de Javier llegó más largo. «Laura está muy nerviosa. Dice que hay problemas con unos papeles, que todo se puede arreglar si tú colaboras». «¿Colaborar?», como escribí. La respuesta tardó. «No lo sé». Apagué el teléfono. Sentí un cansancio profundo, pero también una claridad nueva. Laura no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por algo que se le escapaba de las manos. Cerca de la medianoche oí un ruido distinto. No pasos. Un cajón. El mismo sonido metálico seco que había escuchado la primera noche. Me levanté despacio y abrí la puerta apenas unos centímetros. La luz del despacho estaba encendida esta vez. Una figura se movía dentro. No era el señor Hernández. Mi corazón empezó a latir con fuerza y comprendí que lo que estaba ocurriendo en esa casa ya no podía seguir siendo ignorado. Me quedé quieta detrás de la puerta, con el corazón golpeándome el pecho, como si quisiera delatarme. La luz del despacho seguía encendida. No era una luz casual, ni el brillo tenue de una lámpara olvidada. Era una luz decidida, encendida por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Respiré hondo. Pensé en volver a la cama, en fingir que no había visto nada, en decirme que no era asunto mío. Pero el sonido volvió a escucharse, un cajón metálico abriéndose lento, cuidadoso. Ese sonido no pertenecía al orden meticuloso del señor Hernández.
Pertenecía a alguien que buscaba algo. Avancé un paso, luego otro. El pasillo parecía más largo que nunca. Mis pies descalzos apenas hacían ruido sobre la alfombra. Cuando llegué al umbral del despacho, me detuve. No entré. Me limité a observar desde la sombra. El hombre estaba de espaldas. Traje oscuro, hombros tensos. Revisaba papeles con prisa contenida, como quien sabe que el tiempo no está de su lado. No encendía la luz del techo. Solo una lámpara de escritorio iluminaba sus manos. Entonces lo vi. El anillo. Plata gruesa, una marca particular en el costado. El mismo que había visto en la clínica. El mismo que Laura llevaba a veces diciendo que era un regalo de familia. Sentí un frío recorrerme la espalda. El hombre murmuró algo entre dientes, cerró el cajón con brusquedad y se giró. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Los suyos se abrieron con sorpresa, los míos con miedo. —¿Quién es usted? —susurró avanzando un paso. —Trabajo aquí —respondí con la voz más firme de lo que sentía. —¿Y usted? No respondió. En lugar de eso, retrocedió midiendo la distancia hasta la puerta. —No ha visto nada —dijo—, y no le conviene ver nada. Di otro paso al frente. Mis piernas temblaban. —Esta es la casa del señor Hernández —dije—. Usted no debería estar aquí a esta hora. Sonrió de lado una sonrisa sin calidez. Hay cosas que no entiende, señora, y no quiere entender. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido detrás de nosotros. El motor suave de una silla de ruedas avanzando por el pasillo. El hombre se giró bruscamente. Yo también. El señor Hernández estaba allí. Su expresión no era de sorpresa, sino de una calma tensa peligrosa. —¿Quiere explicarme por qué hay alguien en mi despacho a medianoche? —preguntó. El hombre se recompuso rápido. —Terrence, viejo amigo —dijo—. Solo vine a buscar unos documentos. Me diste permiso hace tiempo. El señor Hernández lo miró fijamente. No doy permiso sin aviso previo, y menos de noche. El silencio se volvió espeso. Yo sentía el pulso en las sienes. —Me voy —dijo el hombre—. Hablaremos mañana. No respondió el señor Hernández. —Ahora. El hombre me miró con odio contenido. Luego se volvió hacia él. —No es lo que parece. —Nunca lo es —dijo el señor Hernández—. Elena, vuelva a su habitación. No me moví. —Señor, empecé. —Por favor —dijo sin mirarme—. Ahora. Obedecí. Pero no dormí. Desde mi cama escuché voces apagadas, el sonido de un teléfono, pasos firmes. Finalmente el portón cerrándose. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado. Patricia no hizo comentarios, pero su rigidez habitual se había endurecido. El señor Hernández me llamó a su despacho después del desayuno. —Quiero que me diga exactamente lo que vio —dijo. Respiré hondo. Esta era la elección que había estado evitando. —Vi a ese hombre entrar 2 noches seguidas —respondí. Revisaba cajones. Buscaba papeles. ¿Lo conocía? Lo vi antes. Con una mujer. En la clínica. No dije el nombre. Aún no. El señor Hernández cerró los ojos un momento. —Ese hombre es Luis Calderón —dijo—, un socio antiguo. Pensé que ya no tenía llaves. —Las tenía —respondí. Asintió lentamente. —Eso significa que alguien se las dio. Sentí el peso de esa conclusión caer entre nosotros. —Señor —dije con cuidado—, hay algo más. Me miró. ¿Mi nuera? Tragué saliva. Ella conoce a ese hombre. No respondió de inmediato. No parecía sorprendido. Parecía decepcionado. Eso explica muchas cosas —murmuró. No sé qué busca —añadí—, pero no creo que sea por su bien. El señor Hernández apoyó las manos en los brazos de la silla. Nunca lo es.
Se quedó en silencio largo rato. Yo esperé. Gracias por no callar, dijo al fin. Aquí el silencio ha costado caro. Me levanté para irme. Elena me llamó. A partir de hoy, no vuelva a salir de su habitación por la noche y no hable de esto con nadie. ¿Ni con mi hijo? Especialmente con él, respondió. Aún no. Asentí. Esa tarde mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Necesitamos hablar. Hay papeles importantes. No hagas nada sin avisarme. Miré la pantalla largo rato antes de responder. Ya hice algo, pensé. Dejé de tener miedo. No contesté. Y supe con una certeza que me apretó el pecho que la próxima vez que Laura apareciera, ya no sería para fingir preocupación. El día amaneció con una calma engañosa. La casa parecía igual que siempre impecable, ordenada hasta el último detalle, pero yo sabía que algo había cambiado. No en los pasillos ni en las paredes, sino en el aire, en la forma en que el silencio ya no era neutro, sino expectante. El señor Hernández no habló mucho durante el desayuno. Observé cómo sostenía la taza con firmeza, cómo revisaba el periódico sin leer realmente. Patricia se movía con precisión, pero evitaba mirarnos a los ojos. Hoy no saldré al jardín, dijo él finalmente. Quiero revisar unos archivos. Asentí y me retiré a mis tareas. Mientras ordenaba la biblioteca, mis ojos volvieron a la fotografía que había encontrado el día anterior. La saqué con cuidado. Manuel y Hernández, jóvenes de pie uno junto al otro. No parecían simples conocidos. Había algo en la postura, en la cercanía, que hablaba de confianza. La guardé en el bolsillo de mi delantal sin saber por qué. Quizá porque no estaba lista para hacer preguntas. Quizá porque algunas respuestas pesan demasiado. A media mañana mi teléfono vibró de nuevo. Laura. No me ignores, Elena. Esto nos afecta a todos. Respiré hondo y no respondí. Poco después, Javier llamó. Dudé antes de contestar. Mamá, dijo, Laura está muy alterada. Dice que hay problemas con unos papeles antiguos, que tú sabes algo. ¿Tú qué crees?, pregunté. Hubo un silencio largo. No lo sé, admitió. Solo sé que estamos ahogados. La hipoteca, el coche, el negocio, todo salió mal. Eso no justifica echar a tu madre, respondí con suavidad, ni mentir. Su voz se quebró. Lo sé, y no supe detenerla. Colgué con el corazón apretado. Javier no era malo, era débil. Y esa debilidad había abierto la puerta a todo lo demás. Por la tarde, el señor Hernández me pidió que lo acompañara al despacho. Cerró la puerta y señaló una silla frente a él. Encontré algo, dijo. Extendió una carpeta. Dentro había documentos antiguos, correspondencia, contratos ya vencidos. Conocí a Manuel hace muchos años, continuó. Trabajamos juntos en un proyecto que salió mal, muy mal. Él fue el único que no me dio la espalda cuando las cosas se torcieron. Levanté la vista sorprendida. Nunca me habló de eso. Era discreto, dijo, y leal. Dos cualidades raras. Abrió una carta. La letra me resultó familiar. Me escribió cuando supo que yo había sufrido el accidente, añadió. Me ofreció ayuda, sin pedir nada a cambio. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, por eso aceptó el fideicomiso. En parte respondió, pero también porque vi algo más. Una previsión. Manuel sospechaba que alguien cercano podría intentar aprovecharse cuando él faltara. Pensé en Laura, en sus palabras medidas, en su prisa. No sabía quién continuó. Yo tampoco. Solo sabía que debía dejar constancia. Guardó los papeles. No creo que su nuera haya planeado todo desde el principio, dijo, pero sí creo que cuando vio una oportunidad, no dudó. Asentí en silencio.
Aún no tengo pruebas suficientes, añadió, y no me gusta acusar sin ellas. Laura no esperará, respondí. Ya empezó a presionar. Como si mis palabras la llamaran el timbre, sonó con fuerza minutos después. Patricia entró con el rostro tenso. Es la señora Mendoza, anunció. Dice que necesita hablar con usted ahora. El señor Hernández asintió. Que pase. Laura entró con el paso firme de quien se rehúsa a mostrarse derrotada. Vestía de negro, sobria, casi correcta, pero sus ojos delataban el cansancio. Elena dijo, «Tenemos que arreglar esto». ¿Arreglar qué?, pregunté. Los malentendidos, respondió. Los papeles, las sospechas. Miró al señor Hernández. No quiero problemas legales. Nadie los quiere. Curioso, respondió él, porque parecen seguirla. Laura apretó los labios. Yo solo quiero proteger a mi familia, dijo. Javier está al límite. Los niños... Su voz tembló apenas. No puedo permitir que todo se venga abajo. ¿Y para eso necesitabas entrar de noche a esta casa?, preguntó él. Laura se tensó. No sé de qué habla. El silencio fue largo, denso. No voy a acusarla hoy, dijo el señor Hernández, pero sí le digo algo. Si vuelve a cruzar una línea, no habrá marcha atrás. Laura me miró entonces con una mezcla de rabia y súplica. Esto también es tu culpa, susurró. Si no te hubieras ido. Me fui porque me echaste, respondí. Y no voy a cargar con eso. Laura respiró hondo como si contuviera un grito. Luego se dio la vuelta y salió sin despedirse. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí por primera vez algo distinto al miedo de terminación. Sabía que Laura no se detendría, pero también sabía que ya no estaba sola. Antes de apagar la luz, saqué la fotografía del bolsillo y la observé una vez más. Manuel sonreía, tranquilo, como si supiera que incluso después de su ausencia había dejado algo firme en pie. Y entendí que el pasado no siempre vuelve para herir. A veces vuelve para sostenernos cuando más lo necesitamos. El primer golpe no llegó en forma de gritos ni amenazas. Llegó envuelto en palabras suaves, en miradas largas, en silencios que pesaban más que cualquier acusación directa. Fue Patricia quien me lo dijo esa mañana mientras ordenábamos la mesa del desayuno. Están hablando, murmuró, en el pueblo. Hablando de que pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. De usted, de esta casa, de que vive aquí, con él. No dijo nada más, no hacía falta. Ese mismo día, cuando fui a la tienda por encargo del señor Hernández, noté el cambio. La mujer de la caja me miró de arriba abajo. 2 vecinas dejaron de conversar cuando pasé. Un saludo quedó a medio camino. Para una mujer de mi edad criada, con la idea de que la reputación es lo único que no se recupera, aquello dolía más que cualquier amenaza legal. Esa tarde, el señor Hernández me llamó al jardín. Laura está moviendo las cosas fuera de aquí, dijo. Donde yo no controlo. La gente cree lo que quiere creer, respondí, y ella lo sabe. ¿Quiere que intervenga? Lo pensé un segundo. No todavía. Si hablo yo ahora, dirán que me defiendo porque tengo algo que esconder. Asintió respetando mi decisión. Pero no deje que la aplasten en silencio, añadió. Eso nunca termina bien. Al día siguiente, Javier apareció sin avisar. Lo vi desde la ventana, parado frente al portón, con el rostro cansado, las manos hundidas en los bolsillos. Dudé antes de salir. Al final lo hice. Mamá dijo apenas me vio. Tenemos que hablar. Nos sentamos en una banca del jardín. El sol caía fuerte, pero él parecía tener frío. Laura fue a ver al padre Miguel, dijo. Dice que está preocupada por ti, que la situación no es adecuada. ¿Adecuada para quien pregunté?
Javier se pasó la mano por el cabello. Para los niños, para la familia, para la memoria de papá. Ese nombre papá todavía me dolía. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. No lo que ella te dijo que pensaras. Le costó responder. Creo que Laura se pasó, admitió. Pero también creo que tiene miedo. Todo se nos vino encima, mamá. Las deudas, el banco. Me miró con vergüenza. Yo firmé cosas que no debía. Lo sé, respondí con suavidad. Y lo siento. Pero eso no te daba derecho a echarme. Asintió con los ojos húmedos. No supe cómo detenerla. Siempre hay una forma, le dije. Solo que a veces cuesta perder comodidad. Javier guardó silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Laura quiere que declares que no sabes nada, que digas que todo es un malentendido. Así se calman las aguas. Lo miré largo rato. ¿Y tú?, pregunté. ¿Eso quieres? No respondió enseguida. Finalmente negó con la cabeza. No, estoy cansado de mentir. Ese fue el primer paso. 2 días después, el padre Miguel anunció una reunión comunitaria en la parroquia. Para aclarar rumores, dijo. Sabía que no era casualidad. Entré con paso firme, no bajé la cabeza, no la levanté de más. El señor Hernández insistió en acompañarme. Patricia también fue. Laura estaba allí, vestida con sobriedad, el gesto contenido. Parecía una mujer preocupada, no una acusadora. Eso la hacía más peligrosa. Solo quiero proteger a mi suegra, dijo cuando le dieron la palabra. Está pasando por un momento vulnerable. Vive con un hombre que apenas conoce. La gente habla. Un murmullo recorrió la sala. Sentí el peso de todas esas miradas. Entonces respiré hondo y hablé. No vivo de rumores, dije. Vivo de mi trabajo, de mi dignidad. Laura me interrumpió. Pero usted está en casa de un hombre rico. Eso es lo que todos ven. La miré con calma. ¿Y usted vive de deudas y mentiras?, respondí. Eso es lo que yo veo. El murmullo creció. El padre Miguel levantó la mano. Aquí no estamos para juzgar, sino para escuchar la verdad. Fue entonces cuando Javier se levantó. Yo firmé, dijo, bajo presión, y mentí para proteger a mi esposa. Mi madre no hizo nada malo. Laura se volvió hacia él pálida. Javier, basta, respondió. Ya es suficiente. El silencio fue total. Laura bajó la mirada. Por primera vez no tenía a nadie delante de quien sostenerla. Yo sentí algo aflojarse en el pecho. No era victoria, era alivio. Sabía que aún no todo estaba resuelto, pero algo había cambiado. Ya no estaba sola frente al mundo. Y cuando una deja de estar sola, incluso los rumores empiezan a perder fuerza. Después de la reunión en la parroquia, el pueblo quedó suspendido en una calma tensa. No hubo disculpas públicas ni retractaciones inmediatas, solo miradas que evitaban encontrarse y conversaciones que se cortaban cuando alguien más entraba al cuarto. Esa misma noche, el señor Hernández pidió hablar conmigo y con Javier. Nos reunimos en el despacho, el mismo lugar donde tantas cosas habían empezado a revelarse. Esto no va a terminar con rumores, dijo con voz firme. Si no se aclara por la vía correcta, volverá a repetirse. Javier asintió con los hombros caídos. Traje algo, dijo, sacando un sobre arrugado del bolsillo. No sabía si hacerlo, pero ya no puedo seguir callando. Dentro había copias de correos, mensajes y un documento con firmas. Su firma y la de Laura. Luis Calderón nos presentó a un gestor, continuó Javier. Dijo que podía ayudarnos con las deudas. Si adelantábamos algunos trámites, yo no entendía todo, confié en Laura. ¿Trámites de qué tipo?, pregunté. De la casa de mi madre, respondió sin mirarme. Y de otros bienes que...
no nos pertenecían todavía. El silencio fue pesado. El señor Hernández tomó los papeles y los revisó con cuidado. Esto es suficiente para abrir un proceso, dijo. No hoy, pero pronto. Y conviene hacerlo antes de que alguien más mueva piezas. Al día siguiente fuimos a la notaría. Nada espectacular. Solo una mesa, un abogado serio y documentos que uno a uno iban ordenando lo que otros habían querido enredar. Quedó claro que había habido intento de coacción, que ciertos accesos no eran casuales y que alguien había actuado con ventaja indebida. No se trata de castigar por venganza, dijo el abogado. Se trata de dejar constancia. Laura se enteró esa misma tarde. Llegó a la casa sin avisar, con el rostro desencajado y los ojos rojos. ¿Qué hiciste?, me gritó apenas me vio. ¿Qué nos hiciste? Javier se interpuso. No le hables así, dijo. Todo esto empezó cuando la echaste. Laura lo miró como si no lo reconociera. Yo solo quería ganar tiempo. Sollozó. Proteger a mis hijos. ¿Sabes lo que es vivir con miedo a perderlo todo? Sí, respondí con calma. Lo sé, y por eso mismo no te hice esto. Se volvió hacia el señor Hernández. Usted no entiende, dijo. Nosotros no teníamos opciones. Siempre hay opciones, respondió él. Lo que no siempre hay es coraje para asumirlas. Laura se dejó caer en una silla. Por primera vez no había cálculo en su mirada, solo cansancio. Yo no quería hacerle daño, murmuró. Solo no quería terminar como mi madre, dependiendo de otros, sin nada propio. La miré con una mezcla de tristeza y claridad. Y para evitar eso, dije, me empujaste a mí al vacío. Laura no respondió. Bajó la cabeza, literalmente. Sus hombros temblaban. Esa noche, cuando por fin se fue, el señor Hernández me acompañó hasta la puerta del jardín. Podría haber sido más duro, me dijo. Pero no lo fui. No hacía falta, respondí. La verdad pesa sola. Los días siguientes fueron de trámites y silencios. Laura aceptó un acuerdo, no por nobleza, sino por agotamiento. Javier empezó a visitarme con más frecuencia, ya sin esconderse. No pedía perdón a gritos, lo hacía con actos pequeños, arreglando una ventana, llevando pan caliente, quedándose a escuchar. Una tarde, mientras regábamos las plantas, el señor Hernández habló sin mirarme. No sé qué vendrá después, dijo, pero sé esto aquí siempre tendrá un lugar. No por caridad, por respeto. Asentí, sentí una paz extraña nueva. No había ganado nada que no fuera mío, pero había recuperado algo que creí perdido para siempre, mi derecho a estar de pie. El tiempo empezó a moverse distinto después yo, no más rápido ni más lento, solo más claro. Regresé a mi casa un mes después. La abrí con mi propia llave, esa que había guardado en el fondo de la bolsa, como quien guarda un recuerdo que ya no se atreve a usar. Las habitaciones olían a encierro, pero también a memoria. Limpié despacio sin prisa. No para borrar a Manuel, sino para hacerle espacio a lo que venía. Javier me ayudó a cambiar una cerradura. No dijo mucho, tampoco yo. Había heridas que aún necesitaban silencio para cerrar. Laura no volvió. Supe por terceros que estaba intentando reorganizar su vida. No le deseé mal, tampoco bien. Aprendí que no todo necesita reconciliación para sanar. El señor Hernández venía algunas tardes. A veces tomábamos café, a veces solo nos sentábamos en el patio cada uno con sus pensamientos. No hablábamos del futuro como si fuera una promesa. Hablábamos del día, del clima, de los recuerdos que ya no dolían tanto. La tranquilidad, me dijo una vez, es un lujo que se gana tarde. Asentí. No éramos una historia que necesitara explicarse.
Éramos dos personas que habían aprendido a no empujarse, a no exigir a caminar al mismo ritmo. Una mañana, mientras barría el patio, me detuve un momento. Sentí el sol en la espalda firme. Me enderecé sin pensar, y fue ahí cuando lo entendí. No había recuperado una casa, no había ganado una batalla. Había recuperado mi postura frente a la vida. Aprendí que aunque te empujen, aunque te cierren puertas, mientras puedas mantener la espalda recta, aún no estás vencida. Y que nunca, a ninguna edad, es demasiado tarde para empezar de nuevo, si lo haces desde la dignidad. Si algo aprendí, es esto: nunca es tarde para recuperar la dignidad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegir vivir sin miedo. Si esta historia te tocó, de alguna manera, no la guardes en silencio. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. A veces, saber que no estamos solos cambia más de lo que imaginamos. Aquí seguiremos compartiendo relatos que hablan de la vida de las caídas y de cómo levantarse con la frente en alto. Si quieres acompañarnos en este camino, suscríbete y no te pierdas la próxima historia. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Nunca olvidaré el sonido seco de la puerta al cerrarse detrás de ella. Mi nuera acababa de decirlo sin levantar la voz, como quien comenta el clima. No esperes que te cuidemos cuando seas vieja. Tenemos nuestra propia vida y nuestra familia. Mi hijo se quedó callado. Bajó la mirada. Yo sentí como el aire se volvía más pesado en la habitación, pero no grité. No lloré. Sonreí con calma y respondí solo 2 palabras. Está bien. Esa misma tarde cambié mi testamento. Y al día siguiente, ella irrumpió en mi casa. Me llamo Teresa. Tengo 71 años y he vivido casi toda mi vida en Guadalajara. Durante 32 años estuve casada con Emilio, un hombre trabajador serio y profundamente honesto. No éramos ricos, pero tampoco nos faltó lo necesario. Aprendimos a vivir con cuidado, a ahorrar, a pagar nuestras deudas antes de darnos gustos. Emilio siempre decía que la tranquilidad no se compra, se construye. Nuestra casa no es grande, 2 recámaras, un patio pequeño con bugambilias y una cocina donde aún se conserva el olor del café que Emilio preparaba cada mañana. Él murió hace 5 años, de un infarto fulminante, una mañana cualquiera. Un día estaba ahí, arreglando una gotera del techo, y al siguiente yo estaba sola, aprendiendo a dormir con un lado de la cama vacío. Cuando él se fue, todo quedó a mi nombre: la casa, su pensión, algunos ahorros y un par de inversiones modestas que habíamos planeado juntos para cuando estemos viejitos. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad y algún día dejar algo a nuestro hijo. Jorge siempre fue un buen muchacho, o al menos eso creí. Me llamaba seguido, venía los domingos con su esposa Paola y con mis 2 nietos. Yo cocinaba, ellos comían, reíamos. Paola siempre decía que mis guisos le recordaban a su abuela. Yo me sentía útil, querida. Una madre sigue siendo madre incluso cuando los hijos ya tienen canas propias. Con el tiempo empecé a ayudarles un poco más. Que si el coche de Paola se descompuso, que si una colegiatura atrasada, que si una emergencia familiar. Nunca pregunté demasiado. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio hijo? Pensaba que estaba siendo una buena madre y una buena abuela. La primera grieta apareció 6 meses atrás. Jorge me llamó con la voz tensa, apresurada. Me dijo que la tía de Paola estaba enferma, que necesitaban dinero para unos tratamientos que el seguro no cubría. 15,000 pesos, me dijo casi suplicando. No dudé. Fui al banco al día siguiente y transferí el dinero. Semanas después, durante una comida familiar, pregunté con naturalidad cómo seguía la tía de Paola.
Ella levantó la vista confundida. ¿Qué tía preguntó? Jorge se apresuró a responder atropellando las palabras. Dijo que yo había entendido mal, que no era exactamente una enfermedad, que era algo preventivo. Sonrió nervioso. Yo no dije nada, pero algo dentro de mí se movió. No fue enojo. Fue una incomodidad silenciosa, como una piedra pequeña dentro del zapato. A partir de ese día, empecé a observar, de verdad observar. Noté cómo Paola cambiaba de expresión cuando yo mencionaba mis ahorros, cómo desviaba la conversación hacia el futuro, hacia lo difícil que es cuidar a los padres cuando envejecen. Mamá, uno nunca sabe, decía. Hay casas especiales, lugares donde los atienden mejor. Yo escuchaba y asentía, pero por dentro me preguntaba de qué hablaban. Yo corría todas las mañanas, manejaba sola, llevaba mis cuentas. ¿En qué momento me habían vuelto frágil en su imaginación? El momento exacto en que todo cambió fue una tarde tranquila. Estaba en la cocina con una taza de café caliente entre las manos. El sol entraba por la ventana que Emilio había instalado años atrás. Mi celular vibró sobre la mesa. Vi el nombre de Jorge y sonreí pensando que sería una foto de los niños. Leí el mensaje una vez, luego otra. No esperes que te cuidemos cuando seas vieja. Tenemos nuestra propia vida y nuestra familia. No había discusión previa, no había enojo, solo esas palabras frías directas. Sentí que las manos me temblaban. Me quedé sentada casi una hora mirando el café enfriarse, preguntándome qué había hecho mal. Pensé en disculparme, en preguntar, en justificarme, pero algo dentro de mí se enderezó como cuando Emilio me tomaba del hombro y me decía: respira, Teresa. Escribí solo 2 palabras: está bien. Nada más. Esa misma tarde llamé a un notario de confianza, el licenciado Ramírez, quien ya me había ayudado cuando Emilio murió. Necesito revisar mi testamento, le dije. ¿Puede recibirme esta semana? Claro que sí. Doña Teresa respondió: ¿todo está bien? Ahora sí, contesté, y por primera vez en meses lo sentí verdad. Esa noche dormí poco, pero dormí en paz. No estaba castigando a nadie, no estaba vengándome. Estaba tomando una decisión clara: no sería el plan de retiro de nadie. A la mañana siguiente, apenas había terminado de barrer el patio cuando escuché un coche frenar bruscamente frente a mi casa. Golpes fuertes en la puerta. Reconocí la voz de Paola antes de abrir. Venía alterada, sin saludar, con los ojos encendidos. «Tenemos que hablar», dijo entrando, sin esperar invitación. Yo la miré con calma. Sabía en ese instante que la verdadera historia apenas comenzaba. Paola entró a mi casa como si el lugar le perteneciera. No levantó la voz, no fue grosera al principio. Eso habría sido más fácil de manejar. En cambio, habló con ese tono que parece razonable, casi preocupado, pero que esconde algo afilado por debajo. «Mamá Teresa, Jorge me dijo que fuiste con un notario», empezó cruzándose de brazos. Nos preocupó mucho. Yo cerré la puerta con cuidado. Afuera, el ruido de la calle seguía como siempre: un vendedor de pan, un perro ladrando, la vida normal. Dentro, el aire se había vuelto denso. «No tienen por qué preocuparse», respondí. «Solo estoy ordenando mis papeles». Paola suspiró como si yo fuera una niña terca. «A tu edad uno puede confundirse. Hay personas que se aprovechan de eso». Ahí entendí. No era una visita, era un tanteo. Querían saber cuánto había hecho y hasta dónde estaba dispuesta a llegar. «Estoy perfectamente bien», dije mirándola a los ojos, «y sé exactamente lo que hago». Ella sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. Se quedó unos segundos más, lanzó un par de frases sueltas sobre familia y confianza, y finalmente se fue. No me pidió perdón.
No mencionó el mensaje, no lo negó. Simplemente se marchó convencida de que aquello aún se podía arreglar a su favor. Cuando la puerta volvió a cerrarse, me apoyé un momento en la pared. No por debilidad, sino por claridad. Ya no tenía dudas. Esa tarde confirmé la cita con el licenciado Ramírez. Su oficina estaba en una calle tranquila del centro, con un escritorio de madera oscura y paredes llenas de libros gruesos. Olía a papel viejo y a café recién hecho. Me senté frente a él con la espalda recta. Doña Teresa dijo con amabilidad: «Cuénteme qué la trae por aquí». Le hablé despacio. No exageré. No lloré. Le conté del mensaje del silencio de mi hijo, de las ayudas económicas, de la confusión que ya no lo era. Mientras hablaba, sentí algo curioso, no vergüenza, no culpa, sino una calma firme, como si por fin estuviera nombrando las cosas por su nombre. El licenciado me escuchó sin interrumpir, tomó notas, asintió de vez en cuando. «No está haciendo nada malo», dijo al final. «Está ejerciendo su derecho, pero si quiere protegerse de verdad, hay que hacerlo bien». Me explicó con palabras sencillas las opciones: actualizar el testamento, separar cuentas, dejar todo claro ante notario, preparar documentos médicos que demostraran que yo estaba en pleno uso de mis facultades. Cuando hay tensiones familiares, añadió, la claridad es la mejor defensa. Asentí. Eso era exactamente lo que necesitaba: claridad. Pasamos casi una hora revisando mis cuentas. Saqué estados de banco, transferencias antiguas. Ahí sobre el escritorio vi algo que antes no había querido ver. Pagos pequeños dispersos, ayudas que yo consideraba normales. Sumados, eran mucho más de lo que había imaginado. En los últimos 4 años, dijo el licenciado, ha transferido más de lo que muchas personas ahorran en una década. No sentí rabia, sentí una tristeza honda, silenciosa, no por el dinero, sino por la confianza. Quiero que una parte vaya a mis nietos, dije, pero con condiciones claras. Educación nada más. No quiero que ese dinero pase por manos equivocadas. Él entendió de inmediato. Eso se puede establecer sin problema. Firmé los primeros documentos con mano firme. Cuando terminé, sentí un peso menos en el pecho. Al salir el sol de la tarde, me dio en la cara. Caminé despacio, observando la ciudad que me había visto crecer a mar enviudar. Pensé en Emilio, en cómo habría sentido en silencio orgulloso. No sabía que Jorge tenía acceso a una cuenta antigua que habíamos abierto años atrás por si acaso. No sabía que revisaba mis movimientos. No sabía que vería el pago al notario y que para él eso sería una alarma. Esa noche el teléfono sonó una y otra vez. No contesté, no por castigo, sino porque necesitaba pensar. A la mañana siguiente respondí. «Mamá», dijo Jorge sin saludar. «¿Qué está pasando?» Vi un movimiento raro en la cuenta. «Estoy actualizando mis documentos», respondí con calma. «Nada más. Eso no se hace sin hablarlo con la familia». «¿Con cuál familia?», Jorge pregunté. «La que me dijo que no contara con ustedes». Silencio al otro lado. Luego una respiración pesada. No era para tanto. Para mí sí lo fue, dije, y lo sigo respetando. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No me temblaban las manos. Sentí algo nuevo, una tranquilidad que no venía de tener razón, sino de ser coherente. Ese mismo día regresé al despacho para cerrar el cambio de testamento y solicitar la separación definitiva de cuentas. El licenciado me advirtió con cuidado. Cuando ellos noten los cambios completos, reaccionarán, no siempre de buena manera. «Estoy preparada», respondí. Al volver a casa, guardé copias de todo en una carpeta azul. Puse otra en una caja fuerte pequeña
que Emilio había instalado por si un día hacía falta. Sonreí al recordar sus palabras. Por la tarde, mientras regaba las plantas, escuché un coche detenerse de golpe frente a mi casa. El mismo ruido del día anterior. Esta vez no hubo golpes. Hubo un silencio tenso y luego pasos decididos hacia la puerta. Supe sin abrir que lo peor estaba por venir. No toqué la puerta de inmediato. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando las voces del otro lado. No gritaban, pero el tono era distinto al de otras veces. Más duro, más apurado. Abrí al fin y ahí estaban los dos Paola al frente, con los labios apretados. Jorge un paso detrás, con los hombros tensos, evitando mirarme a los ojos. Tenemos que hablar ahora, dijo ella sin saludar. Los dejé pasar. No porque quisiera, sino porque sabía que ese enfrentamiento era inevitable. Si no era ese día, sería otro. Y yo ya estaba cansada de aplazar lo que debía decirse de frente. Paola fue directo al punto. Sabemos que cambiaste el testamento. Jorge levantó la vista por primera vez, sorprendido de que ella lo dijera así sin rodeos. Yo asentí despacio. Sí. ¿Por qué?, preguntó él con un hilo de voz. ¿Qué hicimos? Respiré hondo. Me lo dijiste tú, respondí. Me dijiste que no contara con ustedes cuando fuera vieja. Yo solo estoy actuando en consecuencia. Paola soltó una risa corta, seca. Eso fue una exageración. Estábamos hablando en general. No sonó general, dije. Sonó muy claro. Ella se sentó en el sillón, cruzó las piernas y adoptó ese gesto de quien cree tener la razón. Mamá Teresa, no puedes tomar decisiones tan importantes sin consultarnos. Somos tu familia. Sentí algo frío en el pecho. No era miedo. Era lucidez. La familia también cuida, respondí. La familia no se lava las manos antes de tiempo. Jorge pasó la mano por su cara nervioso. Mamá no era para que llegaras tan lejos. ¿Qué es tan lejos?, pregunté. Proteger lo que tu padre y yo construimos. Paola intervino de nuevo, ahora con un tono más cortante. Ese dinero iba a ser de Jorge algún día. Ahí estaba. Por fin, la frase que habían evitado decir en voz alta. No respondí con firmeza. Ese dinero es mío y decidiré yo qué hacer con él. El silencio se volvió espeso. Paola me miró como si no me reconociera. Quizá no lo hacía. Quizá ya no era la mujer dócil que había imaginado. Estás siendo egoísta, dijo, pensando solo en ti. Eso hago, admití, por primera vez en mucho tiempo. Jorge se levantó del sillón. Mamá, estás exagerando. Tú sabes que siempre estaremos ahí. Lo miré con tristeza. Cuando tu esposa dijo que no me cuidarían, tú no dijiste nada. Ese fue tu silencio. Y el silencio también es una respuesta. Él abrió la boca para contestar, pero no encontró palabras. Paola cambió de estrategia. Se acercó bajo la voz. Mamá, hay gente mala afuera. Abogados, notarios, se aprovechan de los viejitos. No me moví. No soy una viejita perdida, dije, y sé muy bien con quién hablo. Pues no lo parece, replicó ella. Esto puede verse muy mal. La gente podría pensar que no estás bien de la cabeza. Sentí un escalofrío. Ahí estaba la amenaza apenas disfrazada. ¿Eso crees?, pregunté. Lo digo por tu bien, respondió sin mirarme. A veces los hijos tenemos que intervenir. Jorge levantó la vista de golpe. ¿Paola? ¿Qué?, lo cortó ella. Es la verdad. Me senté frente a ellos despacio. Escúchenme bien, dije. No me van a asustar, no me van a presionar y no me van a quitar lo que es mío. Paola apretó los labios. Esto no se va a quedar así. No asentí. No se va a quedar así, porque yo ya tomé una decisión. Se fueron poco después sin despedirse.
Jorge volteó una última vez, como queriendo decir algo, pero Paola ya lo estaba jalando del brazo. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la sala, escuchando el eco de sus pasos. Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino por anticipación. Sabía que vendría algo más. Las personas que creen tener derecho sobre lo ajeno no se rinden fácilmente. Al día siguiente recibí una llamada del licenciado Ramírez. Doña Teresa, quiero que esté preparada, me dijo. A veces cuando hay dinero de por medio, las familias intentan algo más agresivo. ¿Cómo que pregunté? Hubo una pausa. Cuestionar su capacidad mental, decir que no está en pleno uso de sus facultades. Colgué y me quedé mirando mis manos, firmes, sin temblores. Pensé en todas las veces que había sacado adelante a mi familia, en las decisiones que había tomado sola desde que Emilio murió. Eso no contaba. Esa tarde empecé a guardar todo. Estados de cuenta, recibos, mensajes. Hice notas con fechas y horas. No porque quisiera pelear, sino porque entendí algo importante: la verdad también necesita pruebas. 2 días después, mientras regaba el patio, vi un sobre blanco deslizarse por debajo de la puerta. Lo recogí con calma. Era de un despacho legal que no conocía. Lo abrí despacio. Solicitaban una evaluación de mis capacidades mentales por mi propio bien. Sonreí con tristeza. Así que por ahí van, murmuré. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la carpeta azul. Luego hice café, me senté en la mesa y pensé, no me van a convertir en una anciana indefensa solo porque no cedí. Y supe con una claridad absoluta que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana en que Paola volvió, el cielo estaba cubierto y el aire olía a tierra mojada. Había llovido durante la noche y el patio aún conservaba pequeños charcos que reflejaban las bugambilias. Yo estaba en la cocina, cortando fruta, cuando escuché el golpe seco en la puerta. No fue un timbrazo, fue un portazo, uno de esos que no piden permiso. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Esto ya se salió de control, gritó Paola, entrando sin saludar. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Detrás de ella apareció Jorge con el rostro enrojecido, respirando agitado. Cerré el cuchillo con cuidado, lo dejé sobre la mesa y me limpié las manos con un trapo. No quería que mi cuerpo mostrara la tensión que sentía por dentro. Salgan de mi casa, dije con voz firme. No tienen derecho a entrar así. Claro que tenemos derecho, respondió Paola. Somos tu familia. La familia no irrumpe, contesté. La familia llama. Jorge intentó mediar, pero su voz se perdió. Mamá, solo queremos hablar. Hablar no es gritar, dije sin mirarlo, ni empujar una puerta. Paola avanzó hacia la sala como si no me hubiera escuchado. Miró alrededor con desprecio, como si evaluara cada mueble. ¿Dónde guardas los papeles?, preguntó. El testamento nuevo. Queremos verlo. Sentí una oleada de indignación, pero respiré hondo. Eso no te incumbe. Sí me incumbe, replicó. Ese dinero afecta a mi familia, a mis hijos. Afecta mi vida, respondí. Y mi vida la decido yo. Paola soltó una carcajada nerviosa. Tú sola, vamos, Teresa. Todos sabemos que ya no estás pensando claro. Ahí estaba, la frase que el licenciado había anticipado. Sentí un frío recorrerme la espalda. Cuida tus palabras, le advertí. ¿Por qué me retó? Porque son verdad. Jorge dio un paso al frente. Paola, ya basta. Ella lo ignoró. Se acercó demasiado, invadiendo mi espacio. Esto no es normal. Una madre no deshereda a su hijo, a menos que alguien la esté manipulando. Nadie me manipula, dije. Lo que me dijeron fue suficiente. Fue un comentario, respondió. Una exageración.
No puedes destruir una familia por eso. La familia se destruye cuando se pierde el respeto, contesté, no cuando se ponen límites. Paola empezó a caminar por la sala, abriendo cajones, mirando estantes. Si no tienes nada que esconder, ¿por qué te pones así? Detente, levanté la voz por primera vez. No tienes permiso para tocar mis cosas. Jorge finalmente alzó la voz. Paola, basta. Esto no está bien. Ella se giró hacia él furiosa. ¿Vas a dejar que nos quite lo que es nuestro? Nada de aquí es tuyo, dije. Ni hoy ni mañana. El silencio cayó pesado. Paola me miró con una mezcla de rabia y desprecio. Entonces nos obligas a tomar otras medidas. ¿Qué medidas? Pregunté. Ella sonrió de lado. Vamos a protegerte, aunque no quieras. Sentí como me ardían los ojos, pero no lloré. Si intentan hacerme pasar por incapaz, dije, se equivocan de persona. Eso lo dirá un juez, respondió ella. Jorge bajó la cabeza. Ese gesto me dolió más que cualquier grito. Hijo, le dije, mírame. ¿De verdad crees que no sé lo que hago? No respondió. Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. Váyanse. Ahora. Paola me sostuvo la mirada unos segundos más como midiendo fuerzas. Luego tomó su bolso. Te vas a arrepentir, dijo. Cuando estés sola. No estoy sola, respondí, y no tengo miedo. Salieron sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, mis piernas temblaron por un segundo. Me senté despacio en la silla más cercana. No era miedo. Era la descarga de haber sostenido algo pesado sin dejarlo caer. Minutos después, llamé al licenciado Ramírez. Ya pasó, le dije. Vinieron, me amenazaron. Mantenga la calma, respondió. Vamos a documentarlo todo. ¿Tiene testigos? Los vecinos vieron entrar el coche, contesté. Y tengo cámaras. Perfecto, no está sola en esto. Colgué y miré alrededor de mi casa. La misma casa donde había criado a Jorge, donde había llorado a Emilio, donde había reído tantas veces. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Esa noche me costó dormir. Pensé en mis nietos, en lo que Paola podría decirles. Pensé en la palabra incapaz repetida como un veneno. Pero también pensé en algo más fuerte. Yo sabía quién era. 2 días después, el sobre llegó por correo certificado. Confirmaba la solicitud formal para evaluar mi capacidad mental. Lo leí sin prisa, lo guardé en la carpeta azul y sonreí con una serenidad inesperada. Si quieren guerra, susurré, la enfrentaré de pie. 2 días después de que recibí la notificación para la evaluación mental, el silencio se volvió sospechoso. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Aprendí hace tiempo que cuando Paola guardaba silencio no era porque hubiera reflexionado, sino porque estaba planeando. La confirmación llegó un sábado por la mañana. Estaba acomodando unas fotos viejas. Emilio joven, Jorge niño, una Navidad con juguetes sencillos cuando escuché risas en la calle, voces infantiles. Mi corazón dio un salto antes de que pudiera controlarlo. Miré por la ventana. Ahí estaban mis nietos, y detrás de ellos Paola. Abrí la puerta con cautela. Los niños corrieron hacia mí. Sin dudarlo, me abrazaron con la fuerza que solo ellos tienen. Ese olor a champú barato y galletas dulces me desarmó por un instante. Abuela, te trajimos dibujos, dijo el mayor, extendiendo un papel doblado. Paola se acercó despacio con una sonrisa ensayada. Pensamos que sería bueno verte, dijo. Todo esto ha sido muy tenso. Jorge estaba unos pasos atrás, callado como siempre. Los dejé pasar, no porque confiara, sino porque no iba a cerrarles la puerta a mis nietos. Nunca. Paola colocó una bolsa de pan dulce sobre la mesa como si fuera una ofrenda de paz.
Mira, te traje el que te gusta, dijo. Ya no queremos peleas. Me senté frente a ella. Las peleas no las empecé yo. Ella suspiró. Todos hemos dicho cosas que no sentimos. ¿De verdad?, pregunté, porque nadie se ha disculpado. Hubo un silencio breve. Paola miró a los niños que estaban dibujando en el piso y bajó la voz. Teresa, seamos sinceras. Esto se está saliendo de control. Los abogados, las cartas, no es sano para ti. Ahí estaba otra vez, la insinuación. Estoy perfectamente bien, respondí. Y esto tampoco es sano para los niños. Precisamente por ellos estamos aquí, dijo. Ellos necesitan estabilidad. Familia unida. La estabilidad no se construye con amenazas, contesté. Paola apretó los labios. Se inclinó hacia mí. Si sigues con esto, las cosas pueden cambiar. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué cosas? Ella no respondió de inmediato. Miró a Jorge, que seguía sin intervenir. Luego dijo con una calma aterradora. Tal vez sea mejor que los niños no vengan tanto. No queremos que se confundan. Fue como un golpe directo al pecho. No te atrevas, dije en voz baja. No uses a mis nietos. No los uso, replicó. Los protejo. Los usas, insistí. Y eso sí que no te lo voy a permitir. Paola se levantó de la silla. Entonces entiende las consecuencias. Me puse de pie también. Las piernas me temblaban, pero mi voz no. Escúchame bien. Si intentas alejarme de mis nietos para presionarme, voy a documentarlo. Todo. Y un juez va a saber exactamente qué tipo de madre eres. Jorge levantó la cabeza de golpe. ¿De qué hablas? De lo que está haciendo tu esposa, respondí sin mirarlo. De convertir a los niños en moneda de cambio. Paola se puso pálida por un segundo. Luego se recompuso. Estás exagerando. Esto es por tu bien. No dije, esto es por el dinero. Los niños levantaron la vista percibiendo la tensión. Me acerqué a ellos, me agaché. Vayan al patio, mis amores, les dije con suavidad. Ahorita voy con ustedes. Esperé a que salieran antes de volver a mirar a Paola. Esta conversación termina aquí. No termina hasta que rectifiques, respondió. Todavía estás a tiempo. No dije, ya tomé mi decisión. Paola tomó su bolso con brusquedad. Te vas a quedar sola, Teresa. Prefiero estar sola que manipulada, respondí. Se fueron poco después, llevándose a los niños sin permitirles despedirse bien. Me quedé en la puerta, viendo cómo el coche desaparecía al final de la calle. Sentí que el cuerpo me fallaba. Entré al baño y vomité. No por debilidad, sino por la violencia emocional que acababa de atravesar. Me senté en el piso unos minutos respirando hondo hasta que el temblor pasó. Esa tarde llamé al licenciado Ramírez. Usaron a mis nietos, le dije. Me amenazaron con quitármelos. Su voz se endureció. Eso es muy grave. Anote todo. Fecha, hora, palabras exactas. Si siguen por ese camino, cambia el juego. Colgué y escribí cada detalle con manos firmes. Entendí algo doloroso. Ya no era solo una disputa familiar. Era una lucha por mi dignidad y por el derecho de mis nietos a no ser usados como armas. Esa noche no recé para que Paola cambiara. Recé para mantenerme fuerte, porque sabía que lo siguiente no sería una visita, sería un ataque frontal. El día de la evaluación amaneció frío y gris. Me vestí con cuidado como si fuera a una cita importante conmigo misma. Elegí un saco sencillo, el que Emilio siempre decía que me hacía ver segura. No quería aparentar nada. Quería ser exactamente quien era. El licenciado Ramírez me esperaba en la entrada del edificio. Respiré, doña Teresa, me dijo. Esto no es un juicio, es una verificación. Asentí. Por dentro sentía una mezcla extraña de calma y determinación. No iba a defenderme con gritos ni lágrimas.
iba a defenderme con la verdad. La sala era pequeña con paredes claras y una mesa al centro. La doctora, asignada a una mujer de cabello canoso y mirada firme, me saludó con respeto. «Vamos a conversar», dijo, «nada más». Durante casi 3 horas me hizo preguntas sobre mi rutina, mis finanzas, mis recuerdos. Me pidió que explicara por qué había cambiado mi testamento. No titubeé. Le conté del mensaje del silencio de mi hijo, de las amenazas veladas del intento de usar a mis nietos. «¿Se siente presionada por alguien para tomar estas decisiones?», preguntó. No respondí. «Me siento por primera vez libre para tomarlas». Asintió y siguió escribiendo. Mientras tanto, en otra sala, Paola y Jorge esperaban. Los vi a través del vidrio cuando salí a tomar agua. Paola hablaba sin parar gesticulando. Jorge miraba el piso. Al final, la doctora cerró su carpeta. «No veo ningún indicio de incapacidad», dijo. «Usted está plenamente consciente y orientada». Sentí un alivio profundo, pero no sonreí. Sabía que aún faltaba. Días después, llegó la audiencia breve para revisar la solicitud. El abogado de Paola habló primero. Pintó un cuadro de preocupación familiar, insinuó que yo estaba siendo influenciada, que actuaba por resentimiento. Cuando fue mi turno, me levanté despacio. «No actúo por resentimiento», dije. «Actúo por respeto propio. Si alguien dice que no se hará cargo de mí, yo no puedo seguir fingiendo que todo está bien». Presentamos pruebas, mensajes, registros, notas. El silencio de Jorge pesó más que cualquier palabra. El juez escuchó con atención. «Señora Teresa», dijo al final, «queda claro que usted comprende plenamente sus decisiones. La solicitud queda desestimada». Paola se quedó rígida. Jorge cerró los ojos. Al salir, Paola se acercó a mí furiosa. «Esto no se queda así», susurró. «La verdad ya habló», respondí. «Ahora te toca escucharla». Esa noche volví a casa cansada pero en paz. Preparé sopa, regué las plantas, me senté a escribir una carta para mis nietos. No sabía cuándo la leerían, pero quería que supieran que su abuela nunca los abandonó. Entendí algo fundamental. La justicia no siempre grita. A veces simplemente confirma lo que uno ya sabe en el fondo del corazón. Y aunque sabía que Paola no se rendiría fácilmente, también sabía algo más fuerte: ya no podían tocarme. Después de que la solicitud fue desestimada, el silencio volvió. Pero esta vez no era tenso. Era distinto, más hondo, más definitivo. Pasaron semanas sin llamadas de Paola. Jorge envió un par de mensajes breves, neutros, como si escribiera a una conocida lejana y no a su propia madre. Yo respondí con educación, sin reproches, sin promesas. Había aprendido que insistir en el cariño de alguien que ya decidió apartarse solo deja más heridas. Una tarde me senté en el patio con una libreta nueva. El sol caía despacio entre las bugambilias y el aire olía a café recién colado. Empecé a escribir cartas. No para Paola, no para Jorge, para mis nietos. Les escribí quién era su abuelo Emilio, cómo trabajó toda su vida sin atajos, cómo creía que el dinero solo tenía sentido cuando servía para vivir con dignidad, no para dominar a otros. Les escribí que siempre los amé, incluso cuando no pude verlos, que los límites que puse no fueron castigos, sino protección, para mí y también para ellos. Guardé las cartas en sobres con sus nombres y los coloqué junto a los documentos del fideicomiso. Se abrirían cuando fueran mayores de edad, no antes, no como un arma, como un legado. Empecé a cambiar mi rutina. Volví al grupo de la iglesia al que había dejado de ir después de la muerte de Emilio. Me reencontré con amigas que no veían en mí una anciana vulnerable,
sino una mujer completa. Caminábamos juntas por las mañanas, hablábamos de libros de hijos de pérdidas. Nadie me pedía nada, nadie me debía nada. Era una paz sencilla, pero real. Un mes después, Jorge apareció en mi puerta. Esta vez sí tocó. Se veía cansado, más viejo. Mamá dijo, ¿podemos hablar? Lo dejé pasar, no por obligación, por elección. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. Las cosas no están bien, admitió. Estamos pasando por problemas. No pregunté cuáles, ya lo sabía. Lo siento, respondí. De verdad, Paola cree que aún puedes cambiar de opinión, dijo con cautela. Lo miré largo rato. ¿Y tú qué crees, Jorge? Bajó la mirada. Creo que te fallé cuando guardé silencio. Esa fue la primera verdad que escuché de su boca en mucho tiempo. El silencio también lastima, dije, pero reconocerlo es un comienzo. No le ofrecí dinero, no le ofrecí soluciones, le ofrecí algo más honesto. Si quieres reconstruir algo conmigo, tiene que ser sin condiciones, sin expectativas económicas. Solo respeto. Asintió. No sabía si lo lograría, yo tampoco, pero ya no dependía de mí salvarlo. Cuando se fue, no sentí culpa. Sentí claridad. Hoy mi vida es más tranquila. No perfecta. Extraño a mis nietos. Hay días en que la casa se siente demasiado silenciosa, pero también hay mañanas en que corro por el parque, respiro profundo y pienso, no me quebraron. Aprendí algo que quiero dejarte a ti, que escuchas esta historia. Poner límites no te convierte en una mala madre, ni en una mala suegra, ni en una mala persona. Te convierte en alguien que se respeta. El amor que exige sacrificio absoluto no es amor, es control. Mi herencia no es solo una casa o una cuenta bancaria. Es la decisión de no permitir que me conviertan en un plan de retiro. Es la dignidad de elegir cómo vivir y cómo irme algún día. Si esta historia resonó contigo, me gustaría saberlo. Déjame un comentario y dime desde qué ciudad de México o del mundo me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llegó esta voz. Tenemos muchas historias como esta para compartir historias de fuerza silenciosa, de justicia tranquila, de personas comunes que un día decidieron decir basta. Si no quieres perderte ninguna, te invito a suscribirte y acompañarnos. Sigamos este camino juntos.